Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video seguimos con las clases de teoría de física 1, nos vamos a meter ahora con el estudio de sistemas de partículas. Hasta ahora veníamos hablando siempre de la dinámica de una partícula puntual, un punto con masa, digamos, y estudiábamos su movimiento. Ahora vamos a empezar a estudiar el movimiento de un sistema de partículas, es decir, de un conjunto de partículas de este tipo, es decir, de partículas con masa. ¿Bien? Primero vamos a ver lo que es el impulso de una fuerza, después vamos a pasar a ver lo que es la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, y ahí va a aparecer el concepto de centro de masa, que ya vamos a ver lo que es. Vamos a ver cómo se aplica la segunda ley de Newton para un sistema de partículas, para un conjunto de puntos con masa. Después vamos a pasar a ver la conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, y esto, bueno, nos va a servir para estudiar lo que son los choques, que es un fenómeno de mucho interés en la física, digamos, en el estudio del movimiento de los cuerpos, ¿sí? Empecemos entonces con lo que es el impulso de una fuerza. Sabemos que para una sola partícula, la segunda ley de Newton se puede escribir en términos del vector cantidad de movimiento lineal, que es esta cantidad P que está acá, que se calcula como el producto de la masa de la partícula por su vector velocidad. ¿Bien? La segunda ley ya hemos visto en videos anteriores que se puede expresar matemáticamente de esta manera, es decir, la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual o se puede igualar con la variación de la cantidad de movimiento lineal como función del tiempo, ¿sí? Entonces yo voy a ir ilustrando sobre la marcha lo que vamos a ir diciendo. En este caso tengo primero una partícula de masa m que se está moviendo con un cierto vector velocidad que, en ausencia de fuerzas, si no actúa ninguna fuerza sobre la partícula, entonces sabemos por la primera ley de Newton que esta velocidad se tiene que mantener constante y que la partícula se va a estar moviendo en una trayectoria rectilínea con velocidad constante. ¿Bien? Si en algún momento, digamos en el tiempo t, empieza a actuar una fuerza sobre esa partícula, y esa fuerza actúa durante un intervalo de tiempo muy cortito, un diferencial de tiempo, entonces por la segunda ley vemos que va a aparecer una variación de la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Si uno despeja de esta ecuación la variación de la cantidad de movimiento lineal, entonces uno puede ver que por la acción de esta fuerza aparece un diferencial de P, es una variación de la cantidad de movimiento lineal que se puede escribir como la fuerza multiplicada por el diferencial de tiempo. ¿Bien? Ese vector que aparece por la acción de esta fuerza se suma con el vector anterior, porque recuerden que esto es una variación de la cantidad de movimiento, para dar lugar justamente a un cambio del vector cantidad de movimiento lineal de esa partícula, ¿sí? Entonces, luego de que actúa esta fuerza, en el tiempo t más diferencial de t, el vector cantidad de movimiento lineal de esa partícula va a pasar a ser la suma de la cantidad de movimiento inicial más ese diferencial de p que apareció por la acción de esta fuerza, ¿sí? Eso da como resultado un vector p distinto que, en un caso general, va a producir ya sea una variación del módulo de P o una variación de la dirección del vector P, ¿sí? En este caso, como la fuerza actúa perpendicularmente a la trayectoria de la partícula, entonces el vector P se curva, digamos, y pasa la partícula de viajar sobre esta trayectoria a viajar sobre esta trayectoria que está inclinada un cierto ángulo respecto de la trayectoria inicial. ¿Bien? Eso es lo que produce que los cuerpos, o sea, la acción de fuerzas produce que los cuerpos puedan moverse de diferentes maneras en el espacio, ¿sí? Definimos, como apareció la cantidad fuerza por diferencial de tiempo, definimos al impulso de una fuerza como la integral de esa cantidad entre dos tiempos, un tiempo inicial y un tiempo final. En este caso estamos hablando del tiempo t y el tiempo t más dt, un diferencial de tiempo. O sea, ese es un tiempo muy cortito, pero esta integral se puede hacer en el intervalo de tiempo que uno quiera. ¿Bien? Entonces, el impulso de una fuerza se define como esta integral, que uno puede ver bastante rápidamente que eso equivale a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, siempre que hablemos de una variación de la cantidad de movimiento lineal de un cuerpo en un cierto intervalo de tiempo, va a haber sido por el efecto de una fuerza que produjo un impulso sobre esa partícula. ¿Bien? En este caso, la raqueta que le está pegando a la pelota le está produciendo un impulso porque le está ejerciendo una fuerza a la pelota durante un intervalo de tiempo que puede ser corto o no, puede ser más largo también. ¿Bien?
depende cómo sea ese intervalo de tiempo, para calcular el impulso habrá que evaluar esta integral entre el tiempo inicial y el tiempo final, pero para eso uno tiene que conocer cómo es la acción de esa fuerza en función del tiempo. ¿Bien? En general, las fuerzas reales, de tipo impulsiva que se llaman, actúan de la siguiente manera. Empiezan en un determinado momento desde cero, o sea, la fuerza aplicada viene siendo cero, empieza a ser cero en algún momento inicial, que es cuando, por ejemplo, la raqueta le empieza a entrar en contacto con la pelota, le empieza a aplicar una fuerza, esa fuerza llega a un valor máximo, a un módulo máximo, y después decrece y deja de actuar. ¿Bien? Eso es lo que está intentando graficar esta curvita en este gráfico fuerza versus tiempo, ¿sí? Entonces, entre el tiempo inicial y el tiempo final pasó un cierto intervalo de tiempo, delta de t, y la variación de la cantidad de movimiento se evalúa como la integral de esta curva, es decir, el área abajo de esa curva, ¿sí? Obviamente, la variación de la cantidad de movimiento va a depender de la intensidad de la fuerza y de cuánto tiempo actuó la fuerza sobre el cuerpo y también de la forma funcional de esa fuerza en función del tiempo. ¿Bien? Acá yo hice como un recorte de dos momentos. Acá tenemos la pelota, que si uno se fija en la diapositiva anterior, está prácticamente quieta cuando la raqueta le empieza a pegar. Fíjense ahí, está prácticamente quieta. Entonces podemos suponer que la cantidad de movimiento inicial en este caso era cero, y ahí empieza a actuar la fuerza, es decir, la raqueta empieza a entrar en contacto con la pelota, y en cierto momento la pelota se despega de la raqueta, y ahí es cuando deja de actuar esa fuerza impulsiva. ¿Bien? Y el resultado es que esa pelota pasó de tener una cantidad de movimiento inicial igual a cero a una cierta cantidad de movimiento final, que se puede calcular como la integral del producto F por delta T. ¿Bien? En general, como es bastante complicado poder saber cómo es esta curva en realidad, o sea, cómo varía la fuerza exactamente en función del tiempo, muchas veces se aproxima esta fuerza como una fuerza media, es decir, se supone que durante la pelota actuó una fuerza promedio durante un cierto intervalo de tiempo. Entonces, muchas veces esta integral se puede aproximar como el valor, el módulo de esa fuerza promedio por el intervalo de tiempo que transcurrió, ¿sí? En ese caso la integral se simplifica porque es simplemente el área de este rectángulo. ¿Bien? Entonces, como dije recién, estas fuerzas que actúan durante un cierto intervalo de tiempo, que puede ser más o menos breve, y que en general son intensas, se llaman fuerzas impulsivas. ¿Sí? Las fuerzas de choque, que ya vamos a ver más adelante, son fuerzas de tipo impulsivas. ¿Bien? Y estas fuerzas en general son mucho mayores, o sea, los impulsos de estas fuerzas en realidad son mucho mayores a los impulsos de otras fuerzas que están actuando sobre la partícula, por ejemplo, el peso. Yo acá puse sobre este mismo gráfico cómo sería el valor de la fuerza peso en función del tiempo, que es una fuerza aproximadamente constante en la superficie de la Tierra, entonces sería una recta en función del tiempo en este gráfico. ¿Bien? Entonces, en general, el efecto de una fuerza impulsiva, por ejemplo, la fuerza de la raqueta sobre la pelota, es mucho más importante que el impulso que le puede producir a la pelota la fuerza peso durante ese mismo intervalo de tiempo. ¿Bien? Entonces, vamos a ver también más adelante que, en general, durante los choques uno desprecia todas las fuerzas que no son producto del choque. ¿Bien? Porque al lado de la fuerza del choque son prácticamente insignificantes. Eso se llama aproximación del impulso, lo voy a volver a mencionar un poco más adelante. Veamos qué es la cantidad de movimiento, cómo se define la cantidad de movimiento lineal para un sistema de partículas. ¿Bien? Ya sabemos qué es la cantidad de movimiento lineal para una sola partícula. Para muchas partículas simplemente lo que tenemos que hacer es sumar todas las cantidades de movimiento de las partículas que integran nuestro sistema. Es decir, en un sistema físico, que nosotros lo vamos a considerar integrado por muchas partículas, por un conjunto de partículas en nuestro caso, podemos pensar que esas partículas se están moviendo de distinta manera, es decir, tienen distintas masas, por un lado, y tienen asignados distintas cantidades de movimiento lineal según cómo sean sus velocidades. ¿Bien? Entonces, si tomamos a todo esto como un sistema de partículas, podemos definir a la cantidad de movimiento lineal de este sistema de partículas simplemente como la suma
de todas las cantidades de movimiento lineal de las partículas que integran ese sistema. ¿Bien? Entonces, eso sería equivalente a hacer la suma de todos estos vectores, que es lo que está hecho acá a la derecha, y eso da como resultado un cierto vector P mayúscula, o sea, cantidad de movimiento lineal del sistema, que tendrá una cierta orientación en el espacio. ¿Bien? Entonces, acá surge la pregunta, ¿es posible pensar a todo este sistema de partículas como un cuerpo que está conformado por esas partículas, que tiene asociada una masa total m, que va a ser la suma de todas las masas? ¿Se puede asociar a ese sistema de partículas una cantidad de movimiento a algún punto particular de ese sistema? Esa es la pregunta que surge acá, porque nosotros tenemos muchas partículas que se están moviendo de diferente manera, incluso pueden estar interactuando entre sí. Entonces la pregunta es, ¿podemos simplificar el análisis un poco y pensar en que todas esas partículas que se están moviendo de manera más o menos compleja pueden pensarse como un solo cuerpo o un solo sistema al cual le podamos asignar una cantidad de movimiento lineal neta, digamos? Eso sería encontrar un P que sea el producto de alguna masa, que sería la masa total del sistema en nuestro caso, por algún vector velocidad equivalente. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver en el análisis que sigue. Acá, si escribimos lo que es la cantidad de movimiento lineal de cada partícula, tenemos la masa de cada partícula por la velocidad de esa partícula y sumando a lo largo de todas las partículas del sistema. Y acá vamos a usar un truquito matemático, que es multiplicar toda esta sumatoria por una cosa que es igual a 1. Es decir, prácticamente no estamos alterando nada. ¿Bien? Estamos multiplicando esta sumatoria por algo que es igual a 1, entonces nada cambia. Y eso que es igual a 1 es el cociente de la masa total del sistema sobre la masa total. ¿Bien? Eso nos permite usar una de estas masas para dividir toda esta sumatoria y la otra masa queda acá afuera, multiplicando a la sumatoria. ¿Bien? ¿Qué logramos con eso? Bueno, acá logramos encontrar una expresión que nos permite responder a esta pregunta. Esta pregunta nos decía, ¿es posible asignar un vector P que sea m por b, digamos, que es lo que tenemos como definición de cantidad de movimiento lineal, es el producto de una masa por una velocidad? Entonces, si nosotros tenemos la masa total del sistema y pensamos que todo esto es la velocidad de algún punto particular de este sistema, ¿bien? Entonces podemos escribir esto como m por la velocidad de ese punto, ¿sí? De hecho, si uno se fija, esto que está acá adentro tiene unidades de velocidad, porque es masa dividido masa, la unidad de la masa se va a simplificar y nos queda unidad de velocidad. ¿Bien? Por lo tanto, esto tiene dimensiones de velocidad y esto efectivamente es el producto de una masa, que en este caso va a ser la masa total del sistema, por un vector velocidad que se lo vamos a asignar a un punto particular de ese sistema. A ese punto particular del sistema lo vamos a llamar centro de masa. ¿Bien? ¿Qué es el centro de masa? Bueno, es un punto especial del sistema que es una especie de promedio de, bueno, dónde se concentra en promedio la masa del sistema. ¿Bien? Entonces, mediante esta cuenta simple podemos demostrar que la cantidad de movimiento lineal del sistema se puede pensar como que toda la masa del sistema está concentrada en un punto que llamamos centro de masa y ese punto tiene asociado un vector P, ¿bien? Que es la masa total del sistema por la velocidad con la que se mueve ese punto particular del sistema, que no necesariamente coincide con un lugar físico del sistema, es decir, no tiene que haber necesariamente una partícula en ese punto, puede que no haya nada en ese lugar. ¿Bien? Entonces, para estudiar el movimiento de traslación de un sistema de partículas, entonces se puede usar la simplificación de que toda la masa del sistema se puede pensar concentrada en el centro de masa, que es un punto particular, especial del sistema, y a ese punto le podemos asignar una cierta cantidad de movimiento lineal, que es la masa total del sistema por el vector velocidad de ese punto particular que llamamos centro de masa. ¿Bien? Entonces, sabemos que una velocidad siempre es la derivada temporal de una posición. Entonces, de esa manera podemos también definir la posición del centro de masa como la sumatoria de las masas por los vectores posición de esas masas dentro del sistema, dividido todo por la masa total. ¿Bien? De la misma manera que la velocidad del centro de masa es el producto de las masas por las velocidades, todo sumado,
dividido la masa total, la posición del centro de masa es la masa de cada partícula multiplicada por la posición de esa masa y dividido por la masa total del sistema. ¿Bien? Eso nos ubica la posición de lo que llamamos centro de masa de un sistema de partículas. ¿Bien? Entonces, como dije recién, este centro de masa, este punto, no se ubica necesariamente donde hay una partícula del sistema. En este caso, estas tres partículas que estoy poniendo acá, el centro de masa está aproximadamente ahí, donde está puesto el mouse en ese momento. ¿Bien? Siempre y cuando las partículas sean de igual masa. O sea, la ubicación del centro de masa va a depender de cómo sean las masas de todas las partículas y cómo estén distribuidas en el espacio. Eso es lo que contempla esta sumatoria. ¿Bien? Bueno, sabemos entonces que podemos asignar a un punto particular del sistema que se llama centro de masa una cierta cantidad de movimiento lineal, que es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. Y ahora vamos a ver cómo se aplica la segunda ley para un sistema de partículas. ¿Bien? Vamos a continuar un poquito el análisis. Entonces, ya sabemos que la segunda ley de Newton se puede escribir como la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el sistema, tanto externas como internas, y eso se puede igualar a la variación de la cantidad de movimiento lineal, que ahora ya sabemos cómo la podemos calcular, en función del tiempo. ¿Bien? Entonces, acá tenemos el mismo sistema de partículas que teníamos recién, con 4 masas, y todas esas masas pueden estar interactuando entre sí, entre todas ellas. Todas esas son estas fuerzas rojas. Cada una tiene asociado un par de acción-reacción, o sea, esta fuerza tiene asociada esta otra fuerza, esta tiene esta otra fuerza, etcétera, etcétera. Y además pueden estar actuando fuerzas externas sobre este sistema. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que la cantidad de movimiento lineal del sistema la podemos escribir como la masa total del sistema por la velocidad de su centro de masa. Y si la masa del sistema no varía, es constante, entonces esta derivada pasa a ser igual a esto que está acá abajo, a la masa del sistema por la aceleración de ese punto que llamamos centro de masa. ¿Bien? Ahora, como dije recién, cada una de estas fuerzas tiene una contraparte, es decir, esta fuerza tiene una fuerza de reacción, esta también, y todas tienen una fuerza de reacción. O sea, todas las fuerzas internas del sistema necesariamente tienen que ser pares acción-reacción. Es decir, que entre sí, si uno suma todas esas fuerzas, entre sí se anulan. Algunas tienen signo positivo, otras tienen signo negativo, y en la sumatoria las fuerzas internas del sistema se terminan cancelando entre sí. ¿Bien? Es decir, que lo único que prevalece son las fuerzas externas al sistema. Es decir, esto es algo importante, digamos, la dinámica de este sistema, que está caracterizada por la dinámica de este punto que llamamos centro de masa, depende de la sumatoria de las fuerzas externas al sistema, y de esa manera nos podemos sacar de encima todas las fuerzas que sean internas, que pueden llegar a ser muchísimas, ¿bien? Y además muy complejas. De esta manera podemos prescindir de todas esas fuerzas internas porque no contribuyen a la dinámica de cómo se va a mover el centro de masa de ese sistema. Entonces podemos escribir la segunda ley como la veníamos escribiendo, pero ahora pensando en que toda la masa del sistema está concentrada en ese punto que llamamos centro de masa. Entonces, la acción de todas estas fuerzas externas, sumadas, o sea, de la fuerza resultante de todas estas fuerzas, va a determinar cómo se acelera el punto centro de masa del sistema, o cómo cambia la cantidad de movimiento lineal de ese punto, digamos. ¿Bien? Que es lo que dice acá recuadrado para que les quede como conclusión importante de esta parte del video. ¿Bien? Todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema actúan ya sea directa o indirectamente sobre el centro de masa del sistema, y la fuerza externa neta es la que determina cómo va a variar la cantidad de centro de masa, la cantidad de movimiento del centro de masa, perdón, o bien cómo va a ser la aceleración de ese punto. ¿Sí? Acá yo pongo un ejemplo. Esta imagen me gusta mucho porque muestra muy claramente el hecho de que las fuerzas, por más que no actúen directamente sobre el centro de masa, en un sistema de partículas, que en este caso va a ser este bate, el centro de masa se termina enterando que está actuando esta fuerza porque las fuerzas internas del sistema existen, y de alguna manera todas esas fuerzas internas hacen que las moléculas o las partículas, en este caso de este sistema, estén comunicadas entre sí. Entonces el centro de masa del sistema se termina enterando de que está actuando una fuerza, por más que esa fuerza
no actúe directamente sobre el centro de masa. ¿Bien? Eso es lo que quiero mostrar con esto. En este caso, esta persona le está produciendo una fuerza impulsiva, es decir, le da un martillazo a este bate alrededor de ese punto. ¿Bien? El centro de masa del bate está ubicado donde está este foquito. Esto está sacado de tal manera que se ve la trayectoria que siguen tres puntos particulares del bate, uno que está acá en la punta, uno que está en el centro de masa y otro que está acá donde se agarra el bate. Y lo que se ve clarito es que esta fuerza impulsiva que no actúa sobre el centro de masa produce un movimiento que le otorga, o sea, produce sobre el centro de masa una aceleración que le otorga una cierta velocidad horizontal inicial, pero como después la fuerza deja de actuar, entonces ese centro de masa va a seguir un movimiento parabólico, o sea, un tiro horizontal, que es algo que ya vimos antes. ¿Bien? Es como que todo lo que ya vimos de cinemática ahora se empieza a aplicar al punto centro de masa de nuestro sistema de partículas. ¿Bien? Fíjense que los otros puntos siguen trayectorias muy complejas. ¿Bien? Esta hace una voltereta ahí medio rara. Este hace como una rotación, porque claro, la fuerza está aplicada sobre este punto del otro lado, entonces lógicamente eso lo vamos a ver más adelante. Este punto va a efectuar una especie de rotación alrededor de ese punto de impacto, y el centro de masa hace un movimiento muy simple, que es un tiro parabólico horizontal, que ya conocemos. ¿Bien? Por eso el punto centro de masa es un punto muy importante del sistema, porque se comporta como si todas las fuerzas externas al sistema actuaran sobre él, y como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en ese punto. ¿Bien? Ya vamos a ver también más adelante que el movimiento de cualquier cuerpo, por más complejo que sea, se puede pensar como una traslación del centro de masa más una rotación alrededor del centro de masa. ¿Bien? Por eso el centro de masa tiene particular importancia. Veamos qué es lo que llamamos conservación de la cantidad de movimiento lineal. Bueno, acá partimos de lo mismo, ya sabemos que la dinámica de un sistema de partículas, o del centro de masa de ese sistema de partículas, va a estar determinada por la suma de todas las fuerzas externas al sistema. Entonces, si no hay fuerza externa, es decir, si este lado de la igualdad es cero, tenemos una derivada de algo respecto al tiempo que es cero, por lo tanto, eso nos implica que ese algo, que en este caso es la cantidad de movimiento lineal, es una cantidad constante, ¿sí? Es decir, que la masa multiplicada por la velocidad del centro de masa se tiene que mantener constante en el tiempo si no actúa ninguna fuerza externa sobre nuestro sistema de partículas. ¿Bien? Esto se puede pensar directamente como la primera ley de Newton para un sistema de partículas, es decir, el centro de masa de un sistema de partículas se mueve con velocidad constante siguiendo un movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa neta, distinta de cero, actúe sobre él. ¿Bien? Es la primera ley, pero para un sistema de partículas. ¿Bien? Porque esta cantidad de movimiento lineal involucra la cantidad de movimiento lineal de todas las partículas que conforman ese sistema. ¿Bien? Dicho de otra forma, si no hay fuerza externa, se conserva la cantidad de movimiento lineal del centro de masa de nuestro sistema. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo breve para ir ilustrando un poquito. Supongamos el caso de dos partículas de igual masa que se mueven una hacia la otra con igual rapidez, es decir, esta tiene un vector b y esta tiene un vector menos b. En ese caso, si queremos calcular la velocidad con la que se está moviendo el centro de masa, tenemos que hacer la cuenta que vimos en diapositivas anteriores, que si recuerdan era la sumatoria de las masas multiplicada por sus velocidades dividido la suma de las masas. En este caso la suma de las masas es del sistema, si tomamos todo esto como sistema, es 2m, y tenemos esta partícula que se mueve en el sentido positivo de x con rapidez b, entonces tenemos m por b para esa partícula, y la otra partícula tiene una componente menos b de velocidad, entonces aporta con un término menos m por b a la sumatoria que involucra la definición del centro de masa. Por lo tanto, en este caso particular, la velocidad del centro de masa nos da 0. ¿Bien? O sea, el punto centro de masa de este sistema está quieto, está en reposo. Y como no actúa ninguna fuerza externa sobre este sistema, por lo que acabamos de ver, la velocidad de ese punto centro de masa no puede variar, no hay aceleración de ese punto. ¿Bien? Entonces, si está quieto, sigue estando quieto. Esto, bueno, también nos determina
cómo son las componentes de la cantidad de movimiento lineal del sistema. Acá tenemos la componente X de la cantidad de movimiento lineal de nuestro sistema, va a ser igual a 0. La cantidad de movimiento lineal en Y también va a ser igual a 0 porque no hay ninguna componente de velocidad en esa dirección, y lo mismo pasa para Z, que en este caso sería el eje que sale o entra en la pantalla o el pizarrón. ¿Bien? Esas tres componentes, en este caso particular, son 0. Es decir, que si no actúa ninguna fuerza externa sobre este sistema, todas estas componentes de la cantidad de movimiento lineal de nuestro sistema tienen que mantenerse en ese valor, tienen que seguir siendo 0. ¿Bien? Bárbaro. Ahora, si queremos calcular dónde está ubicado nuestro centro de masa, en este caso es muy simple, es más, ni siquiera haría falta hacer la cuenta, porque tenemos una cosa simétrica, tenemos una distribución simétrica de masa, tenemos dos masas iguales, entonces separadas a una cierta distancia, entonces el centro de masa se tiene que ubicar necesariamente en el medio, es decir, en la posición promedio entre las dos masas. ¿Bien? Y eso efectivamente se puede verificar con la definición que vimos anteriormente del centro de masa, de la posición del centro de masa, que es la sumatoria de las masas por sus posiciones. Eso es lo que está puesto acá de manera genérica, porque estas cosas se están moviendo, entonces estas posiciones van cambiando en función del tiempo. Pero si tomamos posiciones arbitrarias, x1 y x2, para cada una de las masas, nos queda esta sumatoria que está acá. ¿Bien? Todas las masas se simplifican, porque tenemos m arriba, que se puede sacar factor común, y m abajo, y nos queda esta posición que es x1 más x2 sobre 2. ¿Bien? Eso, si lo miramos con un poquito de detalle, no es más que un promedio de estas dos posiciones. El promedio es la suma dividido la cantidad de valores. ¿Bien? Entonces, eso que está ahí es la posición promedio entre estas dos posiciones, que coincide con el medio de la distancia que separa esas dos partículas. ¿Bien? Entonces, siempre que tengamos un sistema simétrico, independientemente de dónde pongamos el origen de coordenadas, el centro de masa va a estar ubicado en el centro de simetría de ese sistema. ¿Bien? Pasemos a la última parte del video, que es sobre choques o colisiones. Por choque lo que entendemos es toda interacción principalmente breve e intensa generalmente entre dos o más cuerpos. ¿Bien? Acá tenemos varios ejemplos, un juego de pool donde una bola impacta a todas, entonces hay un choque entre ellas, bueno, un choque bastante fulero acá en fútbol. Esto que está acá es una colisión entre partículas atómicas, que esto es lo que se ve habitualmente en los aceleradores de partículas. Bien. Esto es un choque, bueno, una carrera de auto, y esto es un golpe de una pelota de golf contra una pared o algo bien rígido. Bien. Los choques aparecen por todos lados en física y son sumamente importantes porque del resultado de un choque se puede sacar muchísima información. ¿Bien? Entonces, las fuerzas de choque que actúan entre los cuerpos suelen ser, además de breves, intensas. ¿Bien? Eso ya lo dije anteriormente. Y en todo choque va a haber cierta transferencia de cantidad de movimiento entre los cuerpos que están chocando. ¿Sí? Acá tengo una animación en la que permanentemente están chocando esos tres cuerpos. ¿Bien? Además de transferirse cantidad de movimiento entre los integrantes del sistema, también se transfiere energía cinética o bien se disipa energía cinética. ¿Bien? Si el choque cumple con ciertas características, la energía cinética se conserva, pero también hay casos, obviamente en todos los casos reales, la energía cinética en parte se disipa. ¿Bien? Entonces vamos a clasificar los choques según si se conserva o no la energía cinética. ¿Bien? Si la energía cinética se conserva, vamos a llamarlo a ese choque elástico. En los choques elásticos se conserva la energía cinética y son choques ideales, no existen en la realidad. ¿Bien? Algún sistema tal vez se pueda aproximar mucho a un choque elástico, pero siempre va a haber parte de energía cinética que se disipa en forma de calor. ¿Bien? Entonces, todos los choques en general en el mundo real van a ser de tipo inelástico, en los cuales se disipa energía en forma de calor porque durante el choque hay deformaciones, aunque sean microscópicas, de los cuerpos, y eso produce calor. ¿Bien? Y esa energía que se disipa en forma de calor no contribuye al movimiento de los cuerpos, se pierde. En el sentido en el que nosotros consideramos a la energía cinética, esa energía en forma de calor se pierde. ¿Bien? Y en el caso particular de un choque inelástico en el que los cuerpos se quedan pegados,
que en algunos problemas de la guía o de otro tipo van a aparecer situaciones de esa naturaleza. En ese caso al choque lo llamamos choque plástico. ¿Bien? Entonces, en el sistema formado por todos los cuerpos que chocan, en general nosotros vamos a considerar siempre dos cuerpos que están chocando, si la suma de fuerzas, que esto ya lo dijimos antes, es igual a 0, si la suma de fuerzas externas a ese sistema es igual a 0, o bien aproximadamente igual a 0, entonces la cantidad de movimiento lineal del sistema se tiene que mantener constante. Esa es la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas. ¿Bien? Y esto es totalmente independiente de si se conserva o no la energía, que eso por ahí es una fuente de confusión. ¿Bien? Que se conserve la cantidad de movimiento no implica que se conserve la energía, ni viceversa. Si se conserva la energía, eso no tiene nada que ver con que se conserve la cantidad de movimiento lineal, ¿no? Porque la conservación de la cantidad de movimiento lineal depende exclusivamente de la acción de fuerzas externas sobre el sistema. ¿Bien? Entonces, podemos tener conservación de P. En cualquier choque en el que no haya fuerzas externas, la cantidad de movimiento lineal se va a conservar, pero puede que se conserve o no la energía cinética, depende cómo sea la naturaleza de ese choque. ¿Sí? Esto que está acá, esta aproximación de las fuerzas externas a 0, se llama aproximación del impulso, y ustedes la van a ver aplicada, digamos, en la resolución de problemas. Así que ahora la menciono como que en general, cuando hay colisión o choque entre dos cuerpos, uno suele despreciar el resto de fuerzas externas porque ya dijimos antes que las fuerzas de choque suelen ser muy intensas. ¿Bien? Entonces todos los impulsos que puedan producir otras fuerzas que no sean las del choque son despreciables frente a los impulsos de la fuerza de choque. ¿Bien? Entonces acá vamos a terminar con un ejemplo de un choque en una dimensión. Yo acá les dejé un link, no lo dije antes, que es para que accedan a una página interactiva en la que pueden jugar un poco con estos conceptos de choque. Y en este caso vamos a analizar este ejemplo que es de dos partículas, una que tiene menor masa que la otra, que se mueven una hacia la otra sobre una mesa, supongamos, que no tiene rozamiento, y se mueven con iguales rapideces. Es decir, esta masa chica tiene un vector B hacia la derecha y esta masa grande tiene un vector B exactamente opuesto, ¿sí? Pero sus módulos son iguales. Y el choque se produce de manera elástica, es decir, que se va a conservar la energía cinética en este choque. Entonces acá, bueno, si queremos ver dónde está ubicado el centro de masa de este sistema, si consideramos que esta es la distancia que separa las masas, que la llamamos D, que como dije antes también va a ir cambiando porque las masas se están moviendo, pero eso no importa que esté cambiando porque el centro de masa, como muestra esta expresión, no importa cuál sea específicamente la separación entre las masas, llamémosla D a cualquier separación, el centro de masa va a estar determinado por cómo sean las masas entre sí. Es decir, si una masa es más grande que la otra, entonces el centro de masa siempre va a estar ubicado más cerca de la masa más grande, independientemente de esta distancia D. ¿Bien? Si las masas son iguales, obviamente, como ya vimos, el centro de masa va a estar exactamente en el centro de simetría de esa distribución de masas, que es el centro. ¿Bien? Si queremos calcular la velocidad del centro de masa, entonces, haciendo la cuentita que está en diapositivas anteriores, uno llega a esta expresión que está acá. ¿Bien? O sea, m menos m sobre m más m por el valor del módulo de la velocidad de las masas, que es el mismo para las dos. ¿Bien? Acá se puede ver fácilmente que si las masas son iguales, la velocidad del centro de masa es 0, que es lo que vimos en el ejemplo anterior, y si las masas son distintas, entonces la velocidad del centro de masa o la rapidez del centro de masa va a ser distinta de 0. ¿Bien? En este caso particular, como las masas son distintas, entonces el centro de masa se va a estar moviendo respecto al laboratorio, ¿sí? Y en este caso da que se está moviendo en el sentido negativo de nuestro sistema de referencia. Acá yo pongo una animación de cómo sería este choque. Esto lo hice en mi computadora con este programa que está acá, que es para Linux. Para los que usen Linux lo pueden instalar. Los que no tengan Linux y usen Windows, hay otros programas del mismo tipo. Uno se llama AlgoDo, que acá les puse el link para que lo puedan bajar si quieren. Y ustedes pueden configurar distintas situaciones y hacer que partículas
de distinta masa choquen con distintas velocidades, etc. Es interesante también para poder aprender por uno mismo y para poder visualizar bien estas cosas, ¿sí? Acá lo que pasa es que tenemos la masa chica, la masa grande, que están viajando con igual rapidez, y este puntito que está acá es el centro de masa, ¿bien? Este centro de masa se está moviendo con esta velocidad que sale de esta cuenta, que en este caso particular yo le asigné una masa m y a este cuerpo una masa que es el doble de la otra, ¿bien? O sea, este cuerpo tiene 2 veces la masa del otro y les asigné una cierta velocidad para hacer la animación de 1 metro por segundo le puse, ¿bien? Entonces, este puntito, como ya vimos acá, por el hecho de que las masas son diferentes, se va a estar moviendo hacia la izquierda en sentido negativo de x con una cierta velocidad que, bueno, depende de la relación de masas, ¿sí? Y lo que se ve es que, fíjense, los dos cuerpos chocan justo cuando ambos llegan a donde está ubicado el centro de masa. Si analizamos la situación justo después de que se produce el choque, esta sería la situación anterior al choque. Como no hay actuando fuerza sobre este sistema, estamos considerando primero que no hay rozamiento, segundo que bueno, los pesos en este caso estarían entrando en la pantalla y están compensados con las fuerzas normales, así que no hay fuerza neta actuando sobre este sistema. Entonces la cantidad de movimiento lineal del sistema se tiene que mantener constante. Por lo tanto, si el centro de masa se está moviendo con esta velocidad antes del choque, después del choque se tiene que seguir moviendo con esa velocidad. Por eso está dibujado el puntito con la misma velocidad que tiene acá anterior al choque. Y los dos cuerpos, como queda claro en la animación, se van a mover en sentidos contrarios a los que traían antes del choque. ¿Bien? Si lo repito, ahí empieza el movimiento, van a chocar cuando llegan al centro de masa y se empiezan a mover en direcciones contrarias, ¿sí? Que se muevan en direcciones contrarias o no depende exclusivamente de cómo sea, de cómo se dé el choque, de cómo sea la relación de masas, puede variar en distintas situaciones. En este caso particular, las dos masas chocan y rebotan, ¿bien? Pero no importa cómo se muevan estas masas, el centro de masa se tiene que seguir moviendo de la misma manera, porque no hay fuerzas externas, ¿sí? Entonces, sabemos que si no hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento lineal del sistema se conserva, por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Uno puede calcular cómo es la cantidad de movimiento inicial y final. En este caso, antes del choque tenemos m por b positivo y m grande por b negativo, por eso tenemos esta resta acá. Obviamente acá la única dirección de movimiento es x, por eso no pongo, simplemente pongo las componentes porque todo se da en la dirección x. Y la cantidad de movimiento final de este gráfico, uno puede sacar que esto es masa chica por u con signo negativo, porque se mueve hacia la izquierda, y masa grande por u positivo, porque se mueve hacia la derecha, ¿sí? Estas son las dos cantidades de movimiento antes y después del choque, que tienen que ser iguales, porque no hay fuerzas externas sobre el sistema. Eso nos permite igualar estas dos cosas y obtener una primera ecuación para poder resolver este problema. ¿Qué sería resolver este problema? Encontrar cómo son las velocidades de estas masas después del choque. En general, cuando uno analiza un choque, se le pide calcular las velocidades finales de los cuerpos, ¿bien? Entonces acá tenemos una primera ecuación para llegar a ese objetivo, que es calcular estas velocidades. Esta primera ecuación no es suficiente porque acá tenemos dos incógnitas, que son las dos velocidades, U minúscula y U mayúscula, ¿sí? Pero además tenemos la conservación de la energía cinética, porque ya dijimos que este era un choque que consideramos elástico, entonces la energía cinética se conserva. Si planteamos la conservación de la energía, tenemos que la energía inicial, es decir, antes del choque, tiene que ser igual a la energía después del choque, la energía final, ¿sí? La energía inicial es 1/2 de la masa chica por b cuadrado, más 1/2 de la masa grande por b cuadrado, y eso tiene que ser igual a lo que hay después, 1/2 de la masa chica por u cuadrado, más 1/2 de la masa grande por u mayúscula al cuadrado, ¿sí? Eso nos da una segunda ecuación que nos permite resolver este problema para calcular las dos incógnitas que son u minúscula y u mayúscula. Eso se lo dejo como ejercicio a ustedes. Acá está abajo a la izquierda, les dejo demostrar, digamos, ya les doy el resultado, que
Si la masa grande es el doble de la masa chica, entonces la rapidez de la masa chica va a ser 5/3 de la velocidad inicial y la rapidez de la masa grande va a ser 1/3 de la velocidad que tenía antes, ¿bien? O sea, de la v inicial. Y un dato útil que les dejo para analizar los choques es que siempre, en todo choque que sea elástico y unidimensional, la velocidad relativa final entre las masas tiene que ser exactamente igual a la velocidad relativa inicial antes del choque, ¿sí? Fíjense, acá se está dando eso. Inicialmente, si yo me paro en esta masa, a esta masa relativamente la veo acercarse con una velocidad que es el doble, ¿bien?, de v, es 2 veces v. Y después del choque, también con los valores que estoy dando acá abajo, podemos verificar que la velocidad relativa entre las masas va a ser igual a 2v. Fíjense, la masa más grande se está alejando hacia la derecha con una rapidez v/3 o 1/3 de v. La masa chica se está alejando en sentido contrario con una rapidez 5/3 de v. Entonces la velocidad relativa va a ser la suma de estos dos valores, que nos da 6/3 de v, es decir, 2v. ¿Bien? Entonces se está verificando la condición que nos dice este dato útil. ¿Bien? Recuerden que esto siempre es válido en el caso de un choque elástico en una sola dimensión. Aprovecho también para definir algo que no definí antes, que es el coeficiente de restitución de un choque, que lo denotamos con la letra K y se calcula como el cociente entre las velocidades relativas al final del choque, o sea, después del choque y antes del choque. Si este coeficiente nos da igual a 1, estamos en presencia de un choque elástico, es decir, se conserva la energía, y si este coeficiente nos da menor a 1, entonces estamos en presencia de un choque inelástico, es decir, que no se conserva la energía en ese caso. Bueno, con esto terminamos y nos vemos el próximo video.